Monterrey. Muy buen día a todos. Les agradecemos mucho su presencia, tanto quienes nos acompañan presencialmente como quienes lo hacen a través de Internet. Nos reunimos el día de hoy con motivo del lanzamiento de las Jornadas de Liderazgo Social y Ciudadanía 2015-2016, organizadas en colaboración por la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y la Dirección de Ética y Ciudadanía de la Vicerrectoría Profesional del Tecnológico de Monterrey. Nos acompaña en esta sesión el doctor David Garza Salazar, vicerrector de Profesional del Tecnológico de Monterrey. También está con nosotros el doctor Pablo de la Peña Sánchez, director de Transformación de la Gestión Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. También está con nosotros el doctor Pablo Ayala Enríquez, director de Formación Ética y Ciudadana de la Vicerrectoría de Profesional del Tecnológico de Monterrey. Y por supuesto nos acompaña también la maestra Laura Chinchilla, líder de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. A continuación, el doctor David Garza Salazar, vicerrector de Profesional, nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenos días, me da mucho gusto el saludar a nuestros alumnos y profesores pues en este inicio de estas jornadas. Yo creo que pues un evento que debemos de aprovechar mucho, y yo como parte de mi mensaje pues quiero recordarles que como nuestra visión tenemos la de formar líderes con 3 atributos: con espíritu emprendedor, con sentido humano y competitivos internacionalmente. Y en el sentido humano, pues vemos como algo muy importante la formación ética, la formación ciudadana y el compromiso también con la responsabilidad social. Y el día de hoy, que pues estamos abordando más el tema de ciudadanía, pues entendiendo este tema de ciudadanía como pues ese compromiso que debemos de tener nosotros para en conjunto resolver problemas que vemos en nuestra sociedad, pero resolverlos no con un propósito personal de ¿y aquí qué gano yo?, sino como con un propósito de servir a los demás, y en ese proceso que lo hagamos de una manera responsable y justa. Pues esa conceptualización que tenemos de ciudadanía el día de hoy, pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a una excelente expositora, Laura Chinchilla, quien fue presidenta de Costa Rica. Yo creo que no todos los días podemos nosotros al terminar, al ir a comer, decir, fíjate que acabo de tener clase con la expresidenta de Costa Rica. Y creo que hoy es un día entonces que debemos de aprovechar muy especial a nuestra visitante y efectivamente pues escuchar sus experiencias, escuchar sus recomendaciones y que podamos también tener una buena recomendación. Y yo quisiera también finalizar comentándoles que pues en este tema de ciudadanía, así como dicen ustedes en algunas ocasiones, cuando me cayó el 20, pues fue cuando escuché una anécdota de un caso real muy interesante. Una persona, era un mexicano que estaba viviendo en el extranjero y que él se le ocurrió ir al parque en esa visita que estaba haciendo al extranjero a pasear a su perro. Y cuando estaba paseando a su perro hubo un momento en que el perro tuvo que hacer sus necesidades y bueno, él se paró, esperó a que eso ocurriera y luego prosiguió. Su sorpresa fue que empezó a caminar y una persona que estaba corriendo en el parque lo detuvo y le dijo, oiga, recoja eso. Él no le hizo caso, siguió caminando y al seguir caminando otra persona lo detuvo, oiga, recoja eso. No le hizo caso y comenta que después, en no más de 5 minutos, estaba rodeado de gente. Y toda esa gente que va al parque y que le decía, recoja eso, este es nuestro parque. Él, ¿por qué no lo recogía? Porque no traía con qué recogerlo. Acabó haciéndolo con sus calcetines, ¿sí? Pero esa experiencia, esa anécdota, para mí refleja mucho el tema precisamente del compromiso ciudadano. El que nosotros digamos, este es nuestro parque, esta es nuestra ciudad, este es nuestro país, estos son nuestros problemas, no son problemas de alguien más, no son problemas del gobierno, nada más, no son problemas de la iniciativa privada, son también nuestros problemas y por lo tanto es nuestra responsabilidad el cómo lo resolvemos. Qué bueno que el día de hoy pues vamos a tener la oportunidad de escuchar acerca de diferentes temas de derechos políticos, derechos medioambientales y otros temas más que de alguna manera es darnos a conocer cuáles son nuestros derechos, pero que también eso nos lleva a ciertas responsabilidades.
Nuevamente, pues les deseo que aprovechen muchísimo esta sesión y que no sea obviamente la última. Yo creo que también una felicitación a los organizadores, que tengamos pues muchas más sesiones de este tipo. Muchas gracias y aprovechen mucho. Muchas gracias, doctor Salazar. Enseguida, el doctor Pablo de la Peña, director de Transformación de la Gestión Pública de la Escuela de Gobierno en Transformación Pública, nos dirigirá algunas palabras también. Gracias, Edgar, muy amable, muchas gracias. Pues realmente me da mucho gusto que podamos estar iniciando en este lanzamiento de las jornadas de ciudadanía, principalmente por, como lo decíamos hace un momento afuera, es muy fácil, pero no nada más es fácil, sino me da mucho gusto trabajar con el tocayo, que tenemos muchos años ya trabajando en esos temas, y principalmente me da mucho gusto porque hace algunos meses iniciamos con alguna serie de ideas de cómo podríamos aprovechar la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía de la Escuela de Gobierno en todo el Tecnológico Monterrey. Y principalmente porque como Escuela de Gobierno queremos ser la mejor escuela de gobierno en México y Latinoamérica. Y estamos confiados en que lo podemos lograr por la gran fuerza que tenemos como Tecnológico Monterrey, pero fundamentalmente por tener la presencia de personalidades, como en este caso de Laura Chinchilla, que vienen a fortalecer nuestra academia, nuestra cátedra, el posicionamiento que podemos tener, pero principalmente el motivar a la reflexión de lo que podemos hacer como ciudadanos, como lo comentaba hace un momento David. El objetivo principalmente de nuestras cátedras, o de esta Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía, es precisamente promover la participación, la recolección de ideas para promover la construcción de la ciudadanía, el recoger las mejores ideas, el poder tomar las mejores prácticas, el poder llevarlas a otros lugares, y no solamente en México, sino en Latinoamérica también. Y esto creo que será posible en la medida que podamos tener podemos permear con este tipo de actividades en todo el Tecnológico Monterrey, y me da mucho gusto saber que más de 2,000 alumnos están tomando actualmente o están inscritos actualmente en este proceso, en todos los campos del Tecnológico. Realmente me llena de gusto, de orgullo que podamos hacer este tipo de cosas, tener este impacto, y principalmente de que ahora una buena amiga como es Laura esté con nosotros y ella sea la primera en innovar en ese tipo de proyectos. Realmente les agradezco muchísimo que participen, aprovechen al máximo a Laura el día de hoy, en el resto de las cápsulas que tendrán en el semestre, y muchas gracias David, tocayo, por darnos la oportunidad de poder estrechar mejor lazos entre las escuelas de posgrado, particularmente la Escuela de Gobierno y el resto del Tecnológico Monterrey. Muchas gracias. Ahora el doctor Pablo Ayala, director de Formación Ética y Ciudadana de la Vicerrectoría de Profesional, nos compartirá también un mensaje. Muchas gracias, Eder. Yo quisiera ser muy breve en mi comentario porque quiero dar paso pues ya a lo que va a ser la fiesta que nos viene a presidir Laura Chinchilla. Yo quisiera comentarles y hacer así bien explícito que estamos de manteles largos porque este trabajo conjunto que se hace con la Cátedra Latinoamericana y lo que es la academia en profesional, es decir, el profesorado que conforma pues toda la cátedra que imparte los cursos de ética, persona y sociedad, ética, profesión y ciudadanía, ciudadanía y democracia, responsabilidad social y ciudadanía, creo que vienen a sumar toda esta masa crítica, todo este capital intelectual que venimos nosotros a compartir desde estos dos frentes del Tecnológico de Monterrey. Como le decía a mi tocayo Pablo, creo que profesional y nuestra área aquí en la vicerrectoría es la puerta desde donde la cátedra latinoamericana puede llevar a buen puerto muchos de los proyectos. Simplemente la iniciativa esta de la ley 3x3, creo que gracias al esfuerzo, al empuje de todo nuestro estudiantado, puede llegar a convertirse en una realidad. Y también les digo que estamos de manteles largos, pues ya lo decía Pablo, porque tenemos alrededor de 2,200 jóvenes inscritos en esta actividad y esperamos que en las subsecuentes ediciones pues este número vaya incrementándose porque nos interesa mantener una reflexión viva sobre lo que es todo el asunto de los derechos humanos en nuestro país. Y Laura, con gran tino a través de este contacto, de este encuentro que ha tenido con los practitioners,
pues creo que nos va a permitir hacer un recorrido formidable por lo que son las 4 generaciones de derechos humanos, generaciones que, a decir verdad, en nuestro país están algo golpeadas. Pues sobre las posibilidades, sobre el estado actual de la cuestión de los derechos humanos, Laura nos va a compartir mucho. Yo no quisiera detenerme más y cederle la palabra para que nos acompañe. Gracias. Muchas gracias, doctora Ayala. Antes de dar inicio a la conferencia magistral con la maestra Laura Chinchilla, les recordamos que al final se tiene contemplado un breve espacio para preguntas y respuestas. Para quienes nos acompañan en la transmisión por internet, tienen a su disposición un chat para enviarnos sus preguntas. Iniciaremos la conferencia con una breve semblanza de la maestra. La maestra Laura Chinchilla, originaria de San José, Costa Rica, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown. Ha trabajado como consultora en América Latina y África con diversos organismos internacionales en el área de la reforma institucional, con especial énfasis en la reforma judicial y la reforma de la seguridad pública. Entre sus trabajos destacan la realización de diagnósticos sobre el sector judicial para la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la coordinación de estudios y proyectos en materia de reforma judicial para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y evaluaciones y asesorías en materia de reforma policial en el Banco Interamericano de Desarrollo. La maestra Laura Chinchilla ha desempeñado las siguientes funciones públicas: ministra de Seguridad Pública, presidenta del Centro de Inteligencia Conjunto Antidrogas, presidenta del Consejo Nacional de Migración, miembro del Consejo Nacional de Drogas, vicepresidenta de la República de Costa Rica y ministra de Justicia y Gracia en la administración de Óscar Arias Sánchez, 2006-2010, presidenta de Costa Rica, 2010-2014. Entre sus publicaciones se encuentran La prevención comunitaria del delito, perspectivas para América Latina, Seguridad ciudadana en América Latina hacia una política integral, Las reformas policiales en América Latina, situación, problemáticas y perspectivas. Actualmente la maestra es titular de la Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Maestra, continúa con su... Bueno, muy buenos días. Tengan todas y todos los que nos acompañan aquí hoy presencialmente, pero también todos aquellos que de una u otra manera aprovecharán las tecnologías digitales para virtualmente también compartir esta sesión. Agradezco de manera muy especial las palabras que las distintas autoridades de la universidad han dado como antesala a esta conferencia y quiero reconocer de manera muy particular el apoyo que hemos venido recibiendo, en primer término, por parte de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública para desplegar los esfuerzos que nos hemos propuesto en apoyo a los programas de construcción de ciudadanía en esta universidad, y a la Dirección de Formación de Ética y Ciudadanía de la Vicerrectoría de Profesional. Gracias a este apoyo es que hemos logrado, entre otras cosas, culminar las jornadas de liderazgo que hoy presentamos a través de este evento y que se estarán proyectando a lo largo de los próximos meses. Algo que es muy importante para mí aclarar es que si bien para uno es un gran privilegio que lo inviten a una casa de enseñanza de la calidad del Tecnológico de Monterrey, venimos más que a pretender enseñar sobre temas de liderazgo, venimos más bien a acompañar procesos dentro de lo cual es importante y esencial aprender a escuchar, nutrirnos de lo que encontramos, porque quiero empezar por ahí, queridas y queridos estudiantes. Si hay algo que nos enseña el espacio universitario en materia de construcción de ciudadanía y en materia de liderazgo democrático, son precisamente las prácticas que cotidianamente tienen lugar en el espacio universitario y que a veces pretendemos ignorar cuando ahí están quizás las mejores lecciones de vida, los mejores aprendizajes que todos podamos compartir.
Y de alguna manera también, al igual que ustedes, quizás sin haberlo descubierto, haberlo realizado de manera muy clara, cuando fui estudiante universitaria, por supuesto que también tuve mis grandes lecciones extraídas de la vida en el recinto universitario. Ya hacia el final de la exposición les compartiré una de las anécdotas que quizás resultó más aleccionadora en mi vida estudiantil y que de alguna manera se proyectó a lo largo de toda mi carrera, especialmente en la parte política. Y empiezo básicamente citando una frase cargada de un gran realismo, pero conteniendo una gran sabiduría, quizás no tan idealista como quisiéramos a veces encontrar las definiciones de democracia. Agradecería que me proyecten la segunda filmina exactamente, que fue una frase acuñada por un gran demócrata, un gran líder político de una democracia sin lugar a dudas muy sólida del mundo occidental, que fue Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, quien nos recuerda de alguna manera que la democracia, es cierto, puede ser el peor sistema de gobierno que el hombre haya diseñado, siempre y cuando consideremos que cualquier otra alternativa a la democracia es aún peor. ¿Y por qué empiezo con esta especie, digamos, de recordatorio tan realista sobre de lo que se trata la democracia? Porque, bueno, si bien es cierto, muchos tenemos críticas, descontentos y actitudes hacia la democracia que no necesariamente son muy positivas, y más adelante estaremos viendo algunas de estas dimensiones, no tenemos para dónde coger. Simple y sencillamente es el mejor sistema o el menos malo que hasta ahora el hombre y la sociedad de manera colectiva ha logrado encontrar para organizar las decisiones que como individuos y ciudadanos tenemos que tomar cotidianamente. Y entonces aquí lo importante es que si estamos ante lo inevitable, porque no tenemos hasta ahora otra alternativa mejor, y entonces si vamos también a tener preocupaciones, a criticar a la democracia, también tenemos que ser capaces de ayudar a edificarla, porque es la casa que vamos a compartir. Es ese edificio en donde todos vamos de alguna manera a residir. Tampoco la indiferencia es una opción ante la democracia, porque el ser indiferente es simple y sencillamente ceder los derechos que todos deberíamos ejercer en manos quizás de quienes menos calificados están para seguir tomando las decisiones en democracia. Y es que también es importante recordar que la democracia, si quisiéramos encontrar un símil con alguna figura un poco más material y pasar de ese concepto tan etéreo que a veces nos cuesta comprender y así como el de la democracia, podríamos decir que la democracia es como esa especie de edificio que está en permanente construcción. Pero no solamente es un buen símil, porque la democracia nunca termina de perfeccionarse, y de ahí también, en el fondo, las críticas continuas a las que está sometida, porque esas críticas no reflejan más que las aspiraciones que tenemos de una mejor organización social y política para poder convivir. No solamente esa imagen del edificio en construcción me parece a mí que refleja mucho de lo que representa la democracia, siempre dispuesta a aceptar una mejora en su desarrollo, sino que además el símil del edificio también nos recuerda que ahí, en el edificio de la democracia, lo más importante a veces no necesariamente es lo que nos resulta más visible a nuestros ojos, no necesariamente es el grosor de las paredes, el color de las pinturas o la forma en que hemos construido los techos y diseñado las ventanas. Muchas veces lo más importante, insisto, en la democracia, en ese edificio que construimos, es precisamente lo menos visible. ¿Y qué es lo menos visible de un edificio? Precisamente los cimientos de ese edificio. ¿Y cuáles son los cimientos de una democracia? Eso que verdaderamente logra robustecerla, logra mantenerla en momentos críticos y además
los únicos capaces de seguir sosteniendo ese edificio en constante construcción, pues bueno, esos cimientos no son más que los ciudadanos, que ese concepto que también muchas veces nos luce muy abstracto de ciudadanía y que no es más que el conjunto de valores, principios y actitudes que caracterizan a quienes cotidianamente comparten ese concepto de nación en donde pretendemos construir espacios e instituciones bajo los valores de democracia. De ahí que nos hayamos preocupado mucho en la Cátedra de Ciudadanía, en acompañamiento a los programas que desarrolla la universidad para el fortalecimiento de la ética en la formación de los estudiantes, en insistir en la importancia de la ciudadanía como condición fundamental y esencial para poder contar con democracias de mayor calidad, para poder contar con democracias mucho más plenas y más satisfactorias a todos. Ahora bien, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos a su vez de dos ingredientes fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con lo que a veces nos resulta más claro y más evidente, con el tema de los derechos. Es decir, ser ciudadano es ser titular de derechos. Y derechos cada vez más complejos y cada vez más sofisticados, porque afortunadamente el mundo evoluciona. Cuando hablamos de derechos ya no hablamos única y exclusivamente de los derechos políticos o civiles, esos derechos de primera generación. Ya no hablamos tan solo de los derechos económicos y sociales, aquellos que tuvimos que concebir para compensar las diferencias que hacían imposible a muchos seres humanos ser titulares de esos derechos civiles y políticos, y entonces es cuando tuvimos que diseñar políticas económicas y sociales para poder compensar esas diferencias. Ahora también hablamos de los derechos de tercera generación, que tienen que ver con preocupaciones como el respeto a la diversidad, el respeto a las distintas culturas, el respeto a los derechos ambientales, en fin, una serie de derechos más que cada vez el mundo suma como ese proceso inagotable de seguir procurando fortalecer las oportunidades a los que los ciudadanos aspiran a tener. Pero no solamente el tema de los derechos es un componente fundamental y esencial en el ejercicio de la ciudadanía, y a donde los derechos se niegan, no podemos decir que hay una ciudadanía con capacidad de expresarse y desarrollarse a plenitud. También es fundamental el componente de los deberes. Los deberes no son más que ese conjunto de elementos que nos hacen precisamente soportar la plena realización de los derechos. Es decir, sin el correlato de los deberes, difícilmente una sociedad podrá aspirar a ejercer plenamente los derechos de los ciudadanos. Es un poco esa famosa frase, especialmente acuñada dentro de las corrientes más liberales, pero que es profundamente sabia, y es que si aspiramos a ser libres, lo primero que tenemos que observar es hasta dónde llega nuestra libertad frente a la libertad de los demás. Y el solamente entender la profundidad de esa frase, el saber que es que los derechos no son ilimitados, sino que se desarrollan y expresan en función de la colectividad de ese otro que está a la par mía, o ese otro que apenas intuimos porque no necesariamente lo conocemos, pero que tiene exactamente los mismos derechos. Eso es precisamente lo que nutre ese otro aspecto de la balanza, que es el aspecto de los deberes. Y aquí quiero también ser muy clara. Muchas veces concebimos los deberes de manera negativa, y entonces creemos que fortalecer los deberes no es más que debilitar los derechos. En absoluto. El enorme reto que tenemos quienes pretendemos liderar en democracia, desde cualquier trinchera en la que nos estemos desenvolviendo, es el reto de profundizar, mejorar y ampliar derechos, a la vez que también creamos mayor conciencia sobre los deberes ciudadanos. En el momento en que la balanza se inclina más hacia los derechos que hacia los deberes, la democracia no soporta el peso
y inmediatamente tiende a resquebrajarse. Y eso es un poco, de alguna manera, parte del problema que vivimos en América Latina. Por supuesto que tenemos graves déficits en materia de derechos ciudadanos, pero también tenemos, de manera comparada con otras regiones que aspiran también a fortalecer su democracia, tenemos enormes déficits desde el punto de vista de los deberes ciudadanos. Veamos tan solo algunos datos que nos ubican un poco más en los temas de democracia en América Latina, y voy sobre ellos de manera bastante rápida. En primer lugar, tenemos que señalar como algo no positivo para nuestra región, que América Latina es la región en donde estamos percibiendo mayores niveles de insatisfacción con la democracia. La diferencia es importante, la diferencia es grande frente a otras regiones. Algo especialmente paradójico es que precisamente esta medición del año 2015, elaborada por Latinobarómetro, pero recogida en el año 2013, se produce cuando América Latina viene saliendo de su época más dorada, analizada desde el punto de vista del crecimiento económico, de la reducción de la pobreza, de la disminución de los niveles de inequidad, y además en un momento en que, con excepción quizás de 2 países, la democracia difícilmente está siendo cuestionada, al menos en sus estándares fundamentales. Y entonces, si esto ha sido así, después de esa década dorada de desarrollo económico y social latinoamericano y también de alguna manera institucional, nos preguntamos qué sucederá en los próximos años cuando sabemos que hemos entrado de nuevo en un ciclo de estancamiento económico en algunos países, de crecimiento o como mínimo de crecimiento endémico en algunos otros. ¿Qué pasará con esas clases medias que hoy están preocupadas de tener que echar para atrás, o con esos sectores pobres que ambicionaban a salir de la pobreza, como estuvimos sacando de la pobreza en América Latina en las últimas décadas? ¿Qué pasará con toda esa protesta social que estamos viendo en las calles? ¿Qué estará pasando hoy con esos niveles de desafección hacia la democracia en América Latina? Hace algunos años, un estudio del Programa de Naciones Unidas ya nos había advertido, y estamos hablando hace más o menos de 15 años, ya nos había advertido que en América Latina existía una especie de preocupación, de desafección en la democracia. Y nos decía que lo más grave que podía suceder era pasar de esa desafección en democracia hacia una desafección con la democracia propiamente dicha. Pues pareciera que de alguna manera ese escenario es el que se viene configurando en estos últimos años. Y una noticia no tan buena para México, porque a pesar de que México, tenemos que reconocer, es una de las democracias, y se lo dice alguien que observó las elecciones más recientes que México ha tenido en el año 2014, las elecciones de mitad de periodo, pese a que México es uno de los países cuyo sistema electoral mayores reformas ha experimentado en el sentido y en la dirección positiva, es hoy el país de América Latina, y en consecuencia casi a nivel global, que presenta mayores niveles de insatisfacción de sus ciudadanos con la democracia. Entonces, si bien tenemos un reto para toda América Latina, ven ustedes como tenemos en particular, y lo tienen particularmente los ciudadanos mexicanos, un reto importante y fundamental con su propio país. Ahora, algunos preguntamos, ¿y por qué hemos llegado ahí? ¿Y por qué, a pesar de estas condiciones especialmente favorables que se dieron en la primera década de este siglo, por qué seguimos ahí? ¿Por qué seguimos reclamándole tanto a nuestras democracias? Hay básicamente 3 indicadores, podríamos hablar de muchas causas, pero hay básicamente 3 elementos, 3 variables, 3 factores que en América Latina han venido gravitando de manera profunda sobre la calidad de nuestras democracias. El primero de ellos es el tema de la desigualdad. América Latina sigue siendo, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por disminuir pobreza y por mejorar distribución de ingresos,
sigue siendo el continente más desigual del mundo. Si ustedes ven en el gráfico que presentamos, la pérdida que América Latina sufre, es el otro, la pérdida que América Latina sufre en materia de desarrollo humano es enorme debido precisamente a los graves problemas de desigualdad. En la región en donde mayor peso tiene la desigualdad sobre los índices de desarrollo humano. Es decir, que si fuésemos capaces de entrarle a eso, no tengo la menor duda de que en América Latina daríamos un salto cualitativo en materia de desarrollo humano. En la siguiente filmina se presenta otro de los aspectos que gravitan fuertemente sobre la calidad de nuestra democracia y que explican el reclamo ciudadano, que es el tema de la violencia. Recordemos que la ciencia política nos recuerda también a través de los principales teóricos políticos y filosóficos que ha tenido especialmente el mundo occidental, que si hay alguna razón y un motivo para unirnos como sociedad y aceptar la autoridad legítima de un Estado, es decir, para establecer ese pacto social primario y vital, es precisamente porque derivamos de ese pacto algo que es fundamental para las personas, que es la noción de seguridad. Pues bien, con los graves problemas de inseguridad que América Latina ha venido viviendo y que también la constituye como el continente más violento del mundo en ausencia de guerras, porque la única guerra que se ha librado es la de Colombia y que esperemos esté a punto de concluirse con el proceso de paz. A pesar de no estar en guerra, tenemos altos niveles de violencia y entonces eso hace evidentemente que la gente dude de que entonces, ¿para qué la democracia? ¿Para qué las instituciones de la democracia si vivo plagado de temores ante el despojo de que puedo ser objeto de mi propia vida, de mis bienes materiales o de la integridad física de la que gozo? Y el tercer tema tiene que ver con la preocupación, sin lugar a dudas, muy razonada y bastante razonable, de los temas de corrupción. América Latina es un continente en donde los niveles también de corrupción en el sector público, no solamente a nivel de percepción, que es lo que recoge este gráfico que les proyectamos, sino también, desafortunadamente, confirmado a través de hechos que conocemos por investigaciones periodísticas, judiciales, policiales, es uno de los continentes con mayores niveles de corrupción a nivel internacional. De manera que hay razones, por supuesto que hay razones para estar preocupado, para sentirse de alguna manera indignado frente a las instituciones de la democracia. Sin embargo, ¿qué hacer ante ello? ¿Basta con seguir sintiendo indignación? ¿Basta con seguir ejerciendo el derecho a la protesta? Y a Dios gracias existe la libertad de expresión que hay que cuidar para que podamos también, obviamente, protestar y manifestarnos con contundencia ahí a donde tengamos que hacerlo. Basta con escribir blogs, publicar en las redes, reunirnos, marchar por las calles. Ciertamente todo eso construye ciudadanía, pero con eso no vamos a terminar de arreglar los problemas de la democracia. Tampoco es cierto que los únicos responsables frente a los problemas que estamos viviendo son quienes ocupan posiciones de liderazgo, sean en el sector público, en el sector corporativo, en la prensa nacional. En el fondo, queridas y queridos estudiantes, todos tenemos que ver con el hecho de poder mejorar muchos de los problemas que aquí hemos venido describiendo. Y quiero ponerles tan solo un par de ejemplos en donde de alguna manera se nos recuerda que no basta con preocuparnos por esos derechos que están siendo cercenados en términos de inequidad, en términos de violencia, en términos de corrupción, porque todo eso, por supuesto, implica negación de derechos a los ciudadanos. Que no basta solamente con ver esa cara de la moneda o ese aspecto de la balanza, sino vemos también cuáles son algunas de las causas asociadas a esos derechos que están siendo cercenados al no cumplir como ciudadanos con algunos de esos deberes. Selecciono, por ejemplo, el tema que tiene que ver con los índices. La próxima filmina, por favor. Selecciono esta filmina que tiene que ver
con los índices de desafección al sistema político. Este es el porcentaje en agregado para la región. Quisimos preguntarnos, ante esa desafección, ante esa frustración que sentimos frente a las instituciones de la democracia, ¿qué están haciendo los ciudadanos de América Latina? Y resulta que no encontramos la cifra en agregada, aun cuando hay alguna literatura que confirma que América Latina tiene los más bajos niveles de organización para la participación de los ciudadanos en distinto tipo de actividades, sean estas deportivas, sociales, culturales. Por supuesto que la participación baja aún más cuando hablamos de organizaciones políticas. Pero el caso de México no es más que el reflejo de lo que está pasando en casi todos los países de la región, y me atrevería a decir que hay países con niveles de participación en América Latina todavía mucho más por debajo de México. Es decir, por un lado decimos la democracia nos sirve, pero por otro lado parece que nos invade una actitud de enorme pasividad frente a las iniciativas ciudadanas que pueden contribuir de una u otra manera a impactar positivamente la calidad de las instituciones y la calidad de lo público. El otro ejemplo es el ejemplo que tiene que ver con la inequidad. Y ahí también vemos que frente a este factor o este indicador tan vergonzoso de ser la región más desigual del mundo, América Latina sigue siendo la región más reacia a pagar impuestos. Las cargas tributarias de América Latina son verdaderamente vergonzosas comparadas con las de otras democracias. ¿Cómo queremos mejorar desigualdad si no hay una mejor redistribución de los ingresos? Es cierto que está el reclamo de cómo se van a utilizar los recursos, pero entonces avancemos hacia adelante, hagamos las propuestas, condicionemos las reformas tributarias, pero no nos escapemos de una obligación tan importante y fundamental como es la obligación de contribuir a financiar las tareas del desarrollo. Ahora bien, ¿cómo hacemos un poco en consecuencia? Para poder no solamente profundizar derechos, sino también para tener una mayor conciencia sobre los deberes ciudadanos. Y aquí no hay la menor duda de que el instrumento por excelencia para poder profundizar en la noción de derechos, en la titularidad de la cual somos sujetos, sino que también para poder mejorar el desempeño ciudadano desde el punto de vista de nuestras obligaciones, compromisos y deberes, el mejor instrumento sigue siendo la educación. Lo ha sido y lo seguirá siendo. Y aquí cito también una frase de otro gran estadista, de Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, que nos recordaba que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar el mundo. Es decir, en el fondo, cuando hablamos de cambiar el mundo, no es cambiar las instituciones, no necesariamente es cambiar las leyes, es cambiar nuestras actitudes, es cambiar la forma en que los ciudadanos se comportan frente a sus derechos, pero también frente a sus obligaciones. La educación no solamente es un instrumento para generar más riqueza, para innovar, no solamente un instrumento para garantizar la movilidad social. La educación es un instrumento vital para construir ciudadanía. Y afortunadamente ahí tenemos que señalar, para que esto no sea solamente elementos negativos frente a América Latina, que América Latina parece estarlo entendiendo bastante bien. Al menos tenemos que decir, como se confirma en la siguiente filmina, que América Latina viene expandiendo la cobertura escolar, los años de escolaridad. De hecho, la franja o la raya, esta amarilla oscura, nos confirma que América Latina es quizás la región que más ha logrado avanzar en temas de escolaridad, y más o menos por el estilo están los temas de cobertura. ¿Es eso suficiente? Es suficiente con garantizar el acceso de más estudiantes a la educación. Es importante, es una precondición fundamental, pero ciertamente no es suficiente. Tenemos un conjunto de retos adicionales y me voy a referir solamente a dos de ellos que alcanzan precisamente la preocupación esencial de lo que aquí estamos conversando, que es el tema de la ciudadanía. Uno de ellos tiene que ver
con la calidad, con la pertinencia de la educación. Necesitamos ciudadanos mucho más empoderados para poder aprovechar las oportunidades del desarrollo de las economías, del desarrollo de las sociedades. Y esto habla de la pertinencia de la educación. Si la educación que recibimos no es una educación acorde con los retos que nos plantea el mundo, pues ciertamente la educación se va a volver en un instrumento mucho menos útil para que los ciudadanos puedan aprovechar las oportunidades y disfrutar más plenamente de sus derechos. De ahí la importancia de todo el esfuerzo que el Instituto Tecnológico hace en cuanto a la fuerte incorporación de valores como el emprendedurismo, como la innovación y como constantemente estar revisando los modelos educativos para que podamos no solamente salir con ese título que nos acredita como buen ingeniero, como buen médico, como buen educador, como buen politólogo, sino además con todo ese otro conjunto de elementos, de destrezas indispensables para poder resultar competitivos. Y el otro factor fundamental en donde tenemos un enorme reto en nuestros países es no solamente el aprendizaje para la vida, como ya lo mencionaba, sino el aprendizaje para poder entender de qué se trata la convivencia ciudadana. Es decir, el aprender simple y sencillamente a vivir juntos, a respetarnos unos a los otros, a entender que tenemos deberes entre nosotros. De alguna manera es importante recordarnos a nosotros mismos que no solamente se educa para la vida, sino que se educa también para la convivencia. En ese sentido, el inculcar criterios éticos que le permitan a los estudiantes enfrentar y resolver los distintos dilemas morales que se van a encontrar es una tarea esencial y fundamental. Que aprendan que hacer lo correcto, simple y sencillamente hacer lo correcto, no por obediencia, no por temor a castigo, sino porque simplemente es lo que hay que hacer, es algo de lo más importante a la hora de educar. Aprender a ser libres, pero también aprender a ser responsables, entender que ser libres es precisamente ser responsables y viceversa. Y en ese sentido, la universidad se convierte en el principal instrumento a través del cual logramos culminar la formación, la educación de los individuos en una sociedad. La universidad está ahí en nuestra transición al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, cuando adquirimos muchos de nosotros la mayoría de edad. La universidad está ahí para reafirmar de alguna manera nuestra individualidad, porque ya no es esa educación uniformada de la primaria y la secundaria, escogemos, decidimos, optamos, pero en la construcción de esa individualidad se construye también el sentido de ser parte de una sociedad. Y la universidad está ahí para determinar nuestro futuro profesional, que no es más que parte del futuro de nuestra sociedad. Pensar que el éxito es un éxito egoísta, es el éxito mío, simplemente medido por la posibilidad que voy a tener de ganar un mejor o peor salario, es desconocer la mitad o más del éxito, de lo que dependerá el éxito en nuestra vida futura. Porque nadie podrá tener éxito individual en una sociedad que simple y sencillamente está destruida. De manera que en la universidad es donde tenemos la posibilidad de inculcar el pensamiento crítico y reflexivo, porque no queremos gente que asuma por descontado mucho de lo que escucha, mucho de lo que oye, mucho de lo que aprende. Pero no solamente se trata de tener esa capacidad reflexiva, esa capacidad crítica y ejercerla con intensidad, sino también de desarrollar una capacidad constructiva, entender que a todo aquello que de alguna manera nos molesta, hay siempre una posible respuesta y que puede estar a nuestro alcance dar precisamente esa respuesta. Pero también a través de la enseñanza universitaria y las experiencias que vivimos, podemos desarrollar los criterios éticos, esos que precisamente nos hacen discriminar entre lo que es correcto e incorrecto, como les señalaba, no por el temor al castigo,
y no porque necesariamente vamos a recibir un premio, sino porque sabemos que todos ganamos en ese proceso. Y finalmente, el desarrollo del sentido de libertad con responsabilidad, que a mi modo de ver es quizás la tarea más compleja que tenemos cualquier individuo a lo largo de nuestra vida, cómo ejercer con responsabilidad las libertades que sociedades abiertas y democráticas ponen en nuestras manos. Por eso es que es tan importante los esfuerzos que desarrolla el tecnológico en este sentido y los que procuramos acompañar desde la Cátedra de Ciudadanía de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Y termino con lo que les señalé, con la anécdota. Después de estudiar Ciencias Políticas, me dediqué a mi vida profesional como correspondía y en el camino decidí optar por la política. Una de las constantes de cualquier político es someterse al escrutinio público a través del voto popular. Pues bien, eso me llevó a que a lo largo de mi carrera política enfrentase más o menos 4 elecciones en las que yo estuve directamente involucrada o en las que mi nombre estaba en juego. De esas 4 elecciones tuve la gran fortuna, y ciertamente gente muy buena que me acompañó, que nos permitieron ganar 3 de las mismas. Gané la elección en donde puse mi nombre para ser diputada, gané la elección en donde puse mi nombre para acompañar a otra persona en la presidencia de la República como vicepresidenta del país, y gané la última elección que cerró mi carrera política como presidenta de Costa Rica. Pero perdí una elección. Y esa pérdida, alguien diría, es que las pérdidas son malas, pero las pérdidas son profundamente aleccionadoras. Y esa pérdida fue precisamente mi primera elección, la que me pudo haber marcado en adelante y hasta haberme dicho, la política no es para vos, Laura. Esa pérdida fue cuando aspiré a ser presidenta de la Escuela de Ciencias Políticas de mi universidad, la Universidad de Costa Rica. Y resulta que la pérdida se dio fundamentalmente porque la política universitaria en un momento determinado se contaminó mucho de una serie de prácticas de la política nacional que trató de alguna manera de controlar algunos movimientos estudiantiles, unos de izquierda, otros de derecha, otros de centro. Y a pesar de que yo participaba y era miembro de uno de esos partidos políticos, decidí que eso no era para mí, que el ámbito universitario requería otras reglas del juego. Y conformamos un partido independiente. De alguna manera fue una especie de bronco en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Y logramos crear un movimiento muy hermoso, con muchos sueños, con muchas cosas que queríamos hacer. Llegó el día de las elecciones y estábamos seguros que nadie nos iba a arrebatar ese triunfo. En el fondo casi nos habíamos preparado más para gobernar que para ganar las elecciones, porque estábamos seguros que nuestra propuesta era la que conquistaba a la gente y que los chicos y las chicas se iban a sumar a nuestra propuesta. Y resulta que a pocas horas de que se cerraran las votaciones, empezaron a llegar distintos carros y hasta busetas con estudiantes que nunca habíamos visto en la Escuela de Ciencias Políticas. ¿De dónde salió esta gente? Bueno, existía un padrón reconocido por la universidad, que era una especie de padrón fantasma. Los partidos políticos registraban a los estudiantes en todas las escuelas para poder incidir en las votaciones de las asociaciones estudiantiles. Y cuando vieron que estaban perdiendo la elección en la Escuela de Ciencias Políticas, simplemente sonaron el silbido y se movilizaron todos esos estudiantes empadronados en la Escuela de Ciencias Políticas, pero que no conocían nada de la vida de la Escuela de Ciencias Políticas, a votar por el otro candidato y perdimos por 10 votos. ¿Cuál fue un poco, digamos, la lección que yo derivo de acá? Sin lugar a dudas, para mí ha sido una de las lecciones más importantes de mi vida, particularmente porque hice de la política parte de mi carrera ciudadana y de mi desarrollo personal. Pero ahí perfectamente pude simplemente haberme echado para atrás y decir, eso no es para mí, la política es sucia y así siempre lo será, de manera que sean otros los que se ocupen de ella. Pude también haber dicho, vaya, así es como se gana, utilicemos las mismas técnicas y las mismas tácticas y la próxima vez no nos hacen eso. Busquemos simplemente quienes se empadronen en esta escuela, aun cuando no estén interesados en lo que pasa en la escuela. Y la tercera opción era simple y sencillamente decir, vaya, que hay cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar las reglas del juego,
hay que exigir reglas claras y reglas justas para competir, y vamos a trabajar en ello. Y finalmente, algo que es fundamental, no presumir nunca de ninguna victoria, porque la vida es lucha constante, sobre reglas, obviamente, lo más justas posibles. Eso en el fondo, muchachos, es la mayor lección que nos da la vida universitaria, ahí donde estemos, y esa es siempre la prueba que las democracias nos van a poner. Si algo no te gusta, cambia las reglas, hay posibilidades de hacerlo, pero no des el paso atrás, ni tampoco te acomodes a esas reglas que te incomodan. El moto de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública es que hay otro México en curso. Y efectivamente, eso es así. Yo no tengo la menor duda, después de estar compartiendo con la comunidad del Instituto Tecnológico de Monterrey, que aquí, desde las aulas del Tecnológico, hay otro México en curso, y ustedes son precisamente ese otro México que aspira a hacer las cosas mejor. Muchas gracias. Agradecemos mucho la excelente plática de la maestra Laura Chinchilla, y con el ánimo, ya estamos por llegar al final de nuestra transmisión, y con el ánimo de respetar los tiempos, porque tenemos programada también otra dinámica aquí en el salón que estamos. Solo quiero mencionar las personas, bueno, de los campus que se conectaron a través de internet. Tenemos gente de Chihuahua, Ciudad Obregón, Sinaloa, Laguna, Guadalajara, también Monterrey, León, Puebla y Estado de México. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante la transmisión. Y bueno, como les mencionaba, hemos llegado al final de la sesión de lanzamiento de las jornadas de liderazgo social y ciudadanía. Agradecemos nuevamente la participación de todos quienes nos acompañan. El espacio breve que íbamos a contemplado sobre preguntas y respuestas, por favor envíenoslas y las vamos a considerar, se las haremos llegar a la maestra y para que tenga oportunidad de responderlas. Agradecemos también la participación del doctor David Garza Salazar, el doctor Pablo de la Peña, el doctor Pablo Ayala y por supuesto de la maestra Laura Chinchilla. Muchas gracias a todos, se da por finalizada esta transmisión.